El origen del pecado. ¿Por qué sufrimos? Bien, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la clase ¿por qué hay mucho sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es que empezó el pecado en el mundo? ¿Sí? Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por todo lo que tú nos das. Gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos. Y te quiero pedir, Señor, de que tú estés en esta reunión, nos ayudes a poder entender, dirige nuestras mentes, nuestros pensamientos y que sean tuyas las palabras que yo hable y no las mías. Padre, imploro tu presencia en cada hogar y ayúdanos a poder mantenernos concentrados y poder estudiar de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Y hoy, bienvenida María Elena, vamos a hoy estudiar cuál es el origen del pecado, por qué hay tanto pecado, por qué hay tanto sufrimiento en este mundo y cómo es que empezó todo. Imaginémonos en el cielo, primero estaba Dios, ¿sí? Era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban en el cielo ellos juntos y crearon los ángeles, crearon seres que son un poquito más avanzados que el ser humano, ¿sí? Los ángeles en el cielo, y a todos los creó perfectos, a todos los creó con libertad de elección, a todos los creó con diferentes talentos, diferentes dones. Hizo muchos ángeles. Y luego Dios dijo, y había uno que era muy especial, que se llamaba Lucifer, que significa lucero de la mañana. Este ángel era el director del coro de todos los ángeles, ¿sí? Y parece que tenía mucho talento para la música. Y era uno de acá en estos ángeles tenían diferentes cargos, pero este ángel era uno de los más distinguidos, Lucifer. Pero un día Dios dijo, bueno, ahora es tiempo de ir a crear al ser humano en la tierra, ¿no? Entonces empezó a pensar en hacer el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Quién decidió crear el mundo? Fue Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, como una unidad. Pero, ¿qué pasa? Lucifer, este ángel, que era perfecto hasta ese entonces, dijo, ¿por qué ellos se reúnen solos y no me invitan a mí? Yo que soy tan lindo, soy tan inteligente, yo quiero ser como Dios. Y él, este ángel, primero era sano, empezó a pensar, a tener orgullo, egoísmo, sí, y él quería ser Dios. Entonces dijo, voy a idear una propuesta para conquistar otros ángeles y tener aliados, porque no quiero hacer esta guerra solo. Entonces él empezó a pensar en hacer una guerra a Dios mismo, a Dios que fue quien lo creó a él. Entonces habló con un ángel, con otros, hizo amigos de todos los ángeles y empezó a decirle a los otros ángeles, ay, miren, Dios es malo, Dios no nos considera a nosotros. Ay, ¿cómo Dios me hubiese invitado a estar con él, a ser también parte de la divinidad, ¿no? De ser Dios. Y fue como que empezó a poner a todos los ángeles en contra de Dios. Y la Biblia dice de que este ángel, que era Lucifer, se rebeló contra Dios, hizo una guerra y se llevó a un tercio de todos los ángeles. Sí, se arrastró a todos los ángeles y empezó a convencerlos para que se rebelaran contra Dios. Los ángeles hasta ese momento no sabían lo que era la maldad, no sabían las consecuencias de lo que esto ocurriría y le creyeron a Lucifer. No se dieron cuenta de que Lucifer ya empezó a tener maldad en su corazón. Dios lo hizo perfecto y Dios le dio libertad de elección y él eligió rebelarse contra Dios. Esta rebelión arrastró a todos sus amigos con él y dijo, voy a hacer guerra. Y esta guerra empezó en el cielo, pero después continuó en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no te puedo tener acá más, porque esta manzana, como decir, la manzana podrida va a pudrir a todos y los va a dañar a todos. Entonces le dijo, te vas de acá, no te quiero acá en el cielo, vas a dañar, te vas vos y con todos tus amiguitos. Y es como Dios los echó,
porque Dios los llamó una y otra vez, arrepiéntanse, pórtense bien, no, miren, yo los amo. Dios trató de convencerlos de que hicieran las cosas bien, pero ellos, especialmente Lucifer, era cabeza dura y dijo, no, 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 y siguió rebelándose contra Dios. Entonces, luego Dios los echó. Sí, yo ahí puse una imagen acá en Los Ángeles, convenciendo a Lucifer uno y a otro, ¿sí? Y Dios los echó. Son esos los ángeles caídos que hoy conocemos que hacen maldad a este mundo. ¿Y qué pasa? Dios creó al mundo, al ser humano, pero el diablo sabemos que no quiere a Dios. Y si Dios nos ama a nosotros, Él está empeñado en hacernos daño, está empeñado en destruir la creación de Dios. Todo lo que Dios ama, Él lo quiere destruir. Entonces, si Dios dice, esto es blanco, el diablo te dice, no, esto es negro. Si Dios te dice, hay que hacer esto, Él dice, no, tengo una mejor idea, esto. Vamos a la iglesia, Dios nos invita a que vayamos a la iglesia, que participemos, estudiemos la Biblia, y el diablo nos dice, no, es aburrido, ¿por qué no vamos a mirar revistas? ¿Por qué no vamos al shopping? Y nos da nuevas alternativas para de alguna manera Él obtener nuestra atención y desviarnos de esa atención que tiene que ser solamente para Dios. Luego Dios lo echó y vino a crear el mundo. Dios creó al mundo, al Adán y Eva, y ahí Lucifer dijo, ¿hiciste estos seres humanos? Esta es mi oportunidad, los voy a engañar. Y ayer estuvimos estudiando cómo Adán y Eva fueron engañados, ¿sí? Fueron engañados y por eso empezaron todas las desgracias en el mundo. A ver, una persona más. Todas las desgracias empezaron en el mundo, pero fue gracias a que este Lucifer se rebeló. Él al principio tuvo su oportunidad de arrepentirse, porque Dios lo llamaba y lo perdonaba, pero ellos perdieron totalmente su oportunidad de arrepentirse. Creo que esto específicamente yo no tengo detalle, pero a mi entendimiento, creo que ellos perdieron la oportunidad de arrepentimiento cuando Jesús tuvo que morir en la cruz y fue crucificado. Ahora bien, muchos nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no destruyó ahí en ese momento, en el cielo, a Lucifer y sus ángeles? ¿Y por qué los echó y no los destruyó? Mira, si Jesús o Dios no hubiese destruido el mal en ese momento, ellos no hubieran podido demostrar cuán malos eran, porque su maldad no estaba tan desarrollada. Eran malvados, hacían guerra contra Dios, pero todavía no hacían todas las desgracias que ahora nosotros podemos ver, porque ahora encontramos nosotros un mundo destruido por el pecado, con guerras, hambres, pestes, tanta maldad, pero antes no estaba este mundo, había un poco más, ¿no? Menos de desarrollo de toda esta maldad. ¿Y qué pasa? Si Dios lo hubiese matado, ¿sí? Destruido en ese momento, toda la gente, todos los demás ángeles que estaban alrededor, hubiesen dicho, ay, pobrecito Lucifer, lo mataron a Lucifer, tan malo no era. Y hubiesen apuntado a Jesús con el dedo a Dios y hubiesen dicho, ay, miren qué malo, Dios lo está destruyendo al malvado, lo están destruyendo a Lucifer. Entonces, Dios le permite que él muestre y desarrolle su carácter al máximo y muestre realmente quién es y también sus ángeles, ¿no? Y es por eso que Dios permite que él se manifieste para que nosotros nos demos cuenta de que Dios es bueno y que el malo de la película es Lucifer, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, ay, tuve una desgracia, tuve esto, ay Dios, ¿por qué Dios me mandas esto? Y le echan la culpa a Dios, pero en realidad no es culpa de Dios, sino es culpa de este Lucifer, de este ángel caído, que fue echado del cielo y hoy hace daño acá en la tierra. Bueno, y ahora esto fue un poco un resumen con mis propias palabras, pero ahora vamos a leer qué es lo que dice la Biblia. Bienvenida María. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Bueno, esta es la parte que les envié en el PDF y es básicamente preguntas y respuestas, preguntas que nos hacemos nosotros y lo podemos responder con la Biblia.
Y la primera pregunta, a ver, ¿por qué comenzó el sufrimiento? ¿Cómo es que comenzó el pecado en este mundo? ¿Y qué nos dice en Apocalipsis 12, del 7 a 10? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Y la Biblia dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sí? Acá cuando está hablando de Miguel y sus ángeles. Si nos preguntamos quién es Miguel y sus ángeles, yo se los voy a explicar ahora en un ratito, pero Miguel es Jesús. Nosotros sabemos que Jesús acá vino como un bebé, ¿no? Nació de María en un pesebre, pero sabemos que Jesús, ya el Hijo de Dios, ya estaba desde la creación del mundo, ya estaba en el cielo, ¿sí? Todavía no usaba su forma física como bebé, pero ya estaba. Pero cuando él ya estaba como Hijo de Dios y es el que lucha contra el diablo, ¿sí? Y ese Jesús que ya está, que ya existe antes de que venga como un bebé, tiene el nombre de Miguel. La Biblia lo muestra como Miguel. ¿Y qué significa Miguel? Significa luchador y vencedor. Es cuando lo vamos a encontrar, la Biblia solamente menciona a Jesús con la palabra Miguel en 5 lugares, en 5 partes de la Biblia. Y nos muestra siempre a este Jesús que lucha y vence contra el diablo. Y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, ¿sí? Una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Jesús luchaba contra el diablo, ¿sí? Este Lucifer, que cuando se convirtió en malvado, se llama diablo. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No había más lugar para el diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es lo que dice la Biblia, que fue el diablo arrojado con sus ángeles. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Sí? Nosotros podemos ser salvos si aceptamos a Cristo, que es Dios que lucha, ¿sí?, por nuestra salvación. Entonces, si preguntamos ahora, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿Cuándo? Antes de la creación empezó el pecado. Siguiente pregunta que lo encontramos acá en el PDF. ¿En quién se originó el pecado? Y en Ezequiel 28:14 dice así: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Acá la Biblia nos está hablando de este Lucifer, que era un querubín, un ángel, protector, santo, perfecto, hasta que un día fue hallado en él maldad. Fue hallado maldad en su corazón. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? En un ángel importante que era Lucifer. Tercer pregunta: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Luego fueron Lucifer echado, ¿sí? Y vino a la tierra. Él decidió la tierra. Parece que también existen otros mundos, ¿sí? Hay otros mundos así como el mundo, pero otros planetas, ¿no? Donde hay vida, probablemente, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad limitada, capaz que los científicos encontraron, sí, los planetas que conocemos, pero Dios probablemente tiene otros mundos, otras especies, no sabemos, pero la Biblia nos dice de que este diablo vino acá a la tierra especialmente a molestar a la raza humana. Probablemente fue a otros mundos, pero no cayeron, capaz. Pero acá Adán y Eva, ellos lamentablemente fallaron.
Y acá dice, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Nosotros ayer estuvimos explicando un poco de esto, sí, y es la continuación esto. Y dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Acá Dios les dice, Adán y Eva, sean obedientes. Acá hay un fruto que va a ser un fruto que va a tener una cierta tentación por un tiempo. No lo comas, porque si comes, vas a morir. Ellos no sabían lo que era la muerte. Simplemente tenían que obedecer por fe, obedecer a su padre porque sabían que Dios les iba a decir la verdad. Entonces, ¿cuál es la señal de obediencia que dio Dios a Adán y Eva? Les dio este árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora la pregunta es, ¿en qué consistió este primer pecado? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Eva le dijo, bueno, del huerto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Sí. Entonces acá Eva tiene algo muy claro, no hay que comerlo ni tocarlo. Entonces acá viene el gran engaño de la serpiente, que le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá la serpiente le dice, tus ojos van a ser abiertos, le engaña, le dice la verdad en realidad, porque sus ojos fueron abiertos, después pudieron ver el mal, antes solo conocían el bien. Y le dice, le mezclas la verdad con una mentira y le dice, no morirás, sino que Dios no quiere que seas inteligente, Dios no quiere que seas sabio, por eso te he dicho que no comas, pero entonces acá mezcla una verdad y una mentira. Y eso es lo que actualmente hace también el diablo. Nos muestra cosas buenas mezclado con malo. El malo no lo muestra totalmente tal cual es. A veces hay cosas que nos parecen que no está tan mal y están mal, nos llevan a algo malo, pero nos muestra algo bueno que lo esconde. Por ejemplo, hay una mentirita piadosa. Una mentirita piadosa, eso es malo. Nos hace creer, por ejemplo, una mentirita piadosa. Bueno, es la mentira, que la mentira está mal. No, pero es piadosa. Entonces vamos a ponerle esa cosita que parece que nos hace engañarnos a nosotros mismos. Sí, y así, simple ejemplos, ¿no? Que en la vida real podemos ver, el diablo nos va a decir, hace esto, pero no nos muestra lo malo, nos muestra lo bueno de eso. Entonces hay que siempre estar muy atentos porque el diablo es una de sus estrategias. Te mezcla verdad con mentira. Si te dice solamente la mentira, estamos con los ojos abiertos y no caemos, pero si nos lo mezcla con mentira, podemos fallar en algunas cosas. Entonces, ¿en qué consistió este primer pecado de Adán y Eva? En desobedecer a Dios. Porque no fue solamente el ir y comer el fruto, sino ya fue hasta tocarlo, ya fue su pecado entablar conversación con la serpiente, entablar conversación con el diablo. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? En 1 de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? El pecado es cuando desobedecemos, ¿sí? Hay una ley y nosotros la quebramos. Por ejemplo, tenemos las leyes de tránsito. ¿Las podemos romper y no pasa nada? No. Si pasas un semáforo en rojo, vas a tener las consecuencias probablemente. Capaz que zafás alguna vez, pero si te ven, tenés las consecuencias. Entonces, ¿qué es el pecado? Es cuando uno quebranta la ley de Dios, quebranta lo que Dios quiere.
¿Y qué pasa cuando pecamos? ¿A quién nos sometemos? La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Si decís la mentirita piadosa, sos del diablo, te estás sometiendo al diablo, y yo también, ¿no? Si robás, si haces algo que está mal, si nos involucramos con el pecado, nos involucramos con el diablo. Nosotros como seres humanos tendemos a pecar, tenemos una naturaleza pecaminosa, nos gusta el pecado, porque si no te nos gustara el pecado, seríamos todos santos, pero ya tendemos nos gusta el chisme, nos gusta la mentira, nos gusta todo lo malo, nos gusta todo lo que no hay que hacer, pero hay que resistir al diablo, porque si nos involucramos con el pecado, nos estamos involucrando con el diablo. Acá dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las cosas, las obras del diablo. Entonces, ¿a quién se somete el pecador cuando peca? Al diablo. Y acá hay una pregunta muy interesante. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? Pero vuestras iniquidades, ¿sí? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nosotros pecamos, hacemos una división entre Dios y nosotros. Cortamos el vínculo con Dios. Y acá dice división entre vosotros y Dios. Acá podemos ver, nosotros estamos a un lado, el pecado nos separa de Dios. ¿Y qué pasa si nos caemos? Si nos caemos, vamos a la muerte. Al principio capaz no vemos, ¿sí? Pero a la larga nos lleva a la muerte. Pero para eso vino Cristo, para darnos la salvación y hacer un puente entre nosotros y Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como Jesús es el único que murió en la cruz por nosotros, el único que nos salva, el único que puede interceder por nosotros, es el único puente directo que tenemos a Dios. Si tu pastor te dice, ay, uno a veces creen, si me voy a la iglesia, soy salvo, o si me confieso, soy salvo, o no sé, si doy ofrendas, no, nada de eso nos salva. Un santo no nos salva, nada. Lo único que nos puede salvar y hacer de puente entre Dios y nosotros es Cristo. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, merecemos morir. Pero Jesús vino a tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz. Acá hay algo interesante que tenemos que recalcar. ¿Qué es el pecado? Vimos que el pecado es cuando uno transgrede la ley. ¿Sí? Uno, como ser humano, rompo la ley, transgredo, me porto mal y merezco la morir. Jesús viene, toma mi lugar y dice, yo muero en tu lugar. Pero eso significa que porque Jesús murió en la cruz, nosotros podemos seguir desobedeciendo y podemos ser pecadores y decir, total, ya soy salvo porque Jesús murió en la cruz. No, eso no es para darnos rienda suelta a nosotros y decir, peca, total, Dios te perdona. No, nosotros somos salvos por Cristo, pero una vez que acepto a Cristo, me arrepiento y trato de cambiar. Trato de decirle, a ver, Dios, gracias que me perdonas. Me arrepiento, me acerco a ti y trato de no pecar más, trato de alejarme del pecado. Si bien somos seres humanos y pecamos una y otra vez, capaz que pecamos, pedimos perdón y al día siguiente nos volvemos, como todo ser humano, a tropezar sobre la misma piedra. Y nos volvemos a equivocar y volvemos a pecar. Y vamos de vuelta a Jesús y le decimos, Señor, perdóname otra vez, que acá vuelvo porque me arrepiento y volví a caer en lo mismo. Y Jesús nos dice, ya hijo, ya te perdoné. Y como le dijo a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Así Jesús nos dice, no peques más, ¿sí? Dios nos perdona, pero hay que tratar de no pecar. Nosotros solos capaz que no podemos, pero hay que pedirle a Dios fuerza para resistir al mal. Porque ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte.
Cuando se menciona el pecado, generalmente se asocia a normas religiosas y antiguas, ¿sí? Uno habla de pecado y ya la gente está pensando, eso los judíos, o algo del Antiguo Testamento. Pero no se considera lo que la Biblia menciona sobre el autor del pecado, el conflicto en el cielo y el sufrimiento que produce a la humanidad al separarla de Dios y de sus principios. Cuando pensamos en pecado, tenemos que pensar que este pecado, cuando pecamos nos estamos sometiendo al enemigo de Dios, estamos sometiéndonos al diablo. Y tenemos que recordar que hay una guerra, un conflicto que empezó en el cielo y hoy continúa acá en la tierra, continuó con Adán y Eva y ahora continúa en nuestra vida personal hoy. Hoy tenemos dos lados, o Dios de un lado o el diablo de un lado, y nosotros estamos en medio. Pero no podemos estar en medio. Nosotros tenemos que decidir a quién nos vamos a aferrar. Si nos aferramos a Dios, vamos a ser vencedores. Si decimos, no, yo total estoy en medio, yo soy buena persona, no importa. Cuando estamos así en medio tibios, nos estamos aferrando al diablo, sin querer, aunque no es, decimos, no quiero estar con el diablo, si nos alejamos de Dios, ya no hay otra opción, nos estamos acercando al diablo. ¿Sí? Y tenemos que pensar que hay un conflicto que empezó en el cielo y el diablo quiere nuestra vida. ¿Por qué tenemos tantas luchas, tantas tentaciones, tantas dificultades? ¿Por qué tantas cosas ocurren? Porque el diablo está como león rugiente, quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestras familias, quiere ponernos de mal humor, quiere hacernos daño. Ese es el enemigo que no terminó su conflicto, él sigue luchando, pero hoy lucha para separarnos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos algunas dificultades, sepamos que no es capaz que a veces uno puede tener una discusión con algún ser humano, pero tenemos que pensar que esa discusión no es con ese ser humano, más bien tenerle amor, porque esa discusión le está trayendo el diablo para separarnos de ese ser humano, para separarnos de ese familiar, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios poder estar aferrados y poder dar amor, aunque nos bombardeen de dardos, ¿sí? Que todo viene del enemigo. Acá dice, cuando no se considera usualmente lo que la Biblia menciona sobre el autor del pecado, el conflicto en el cielo y el sufrimiento que produce a la humanidad al separarla de Dios y de sus principios. Se sufre por pecados propios y otras veces se es víctima de pecados ajenos. Pero en toda ocasión, el enemigo procura que las personas se alejen de Dios para que su vida quede vacía, llena de dolor, angustia y sin esperanza. ¿Sí? Y esto lo vemos todos los días, todos los días. Hay personas que pierden seres queridos, hay personas que pierden sus trabajos, hay personas que tienen problemas familiares y dicen, Dios, ¿por qué me haces esto? Y le echan la culpa a Dios, pero no se dan cuenta que la culpa es del diablo. Les quiero dar una pequeña ilustración que resulta, imagínense un grupo de estudiantes que van a un campamento. Este grupo de estudiantes van y como todos los las escuelas, ¿no? Por ejemplo, un curso de alumnos, siempre hay unos niños que se portan muy bien, que son los santitos, por así decir. Otro grupo que se portan, son los terribles, se portan mal, ya no sabemos cómo controlarlos, y este grupito son los terribles. Y hay otro grupo que siempre, ni bien ni mal, ¿sí? Son normales. Bueno, resulta que estos niños fueron a un grado de un colegio, imaginémonos eran de quinto grado, sexto grado, fueron a un campamento. Y resulta que los chicos, el grupito de los terribles, dijeron, vamos a hacer una maldad, una broma, vamos a hacer una broma a la noche. Vamos a tirar las carpas. Cuando todos se van a dormir, vamos a desatar las carpas, entonces viene el viento y se cae la carpa encima de la gente. Y pensaron ellos, qué idea buena, divertirnos burlándose de la gente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ellos dijeron, nuestra idea también tenemos que tirar abajo nuestras propias carpas, porque si no tiramos nuestras propias carpas van a decir, claro, ellos nos echaron las carpas abajo,
Así que fueron ellos y se van a dar cuenta que nosotros somos. Entonces vamos a tirar todas las carpas, incluidas nuestras carpas. Y dijeron, mejor les vamos a echar la culpa, vamos a hacer que le echen la culpa a estos santitos, a los chicos que se portan bien. Entonces tiraron las carpas de todos, incluidos las de ellos, pero no la de los santitos. ¿Se entiende, no? El grupo de malos tiró las carpas de todos, menos la de los chicos buenos. Y entonces los chicos buenos no sabían nada, se despertaron a la mañana y todo el mundo les estaba echando la culpa. Y les dijeron, ustedes tiraron nuestra carpa. Y ellos no entendían nada, pero en realidad los niños malvados, estos terribles, se empezaron a reír porque ellos sabían de que le estaban echando la culpa al otro y ellos habían sido los malos. Y esto es lo que ocurre a veces con el diablo. La gente apunta a Jesús, apunta a Dios, le echa la culpa de cosas que sí, que nos ocurren, que ocurren en este mundo lleno de pecado, pero tenemos que saber que no es culpa de Dios, sino es de estos niños terribles, de este diablo que quiere que le echemos la culpa a Dios, porque podría parecer que Dios lo hace, pero Dios no lo hace, ¿sí? Y acá hay unas sugerencias en esta lección, cómo es que podemos evitar el sufrimiento. Hay 4 sugerencias. Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Cuando tengas una prueba, una dificultad, ponete de rodillas y suplicale a Dios que Dios te ayude a vencer. Y acá dices en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Resistid al diablo y huirá de vosotros. No tenemos que consentir con el pecado. No tenemos que decir, es piadoso, una mentirita piadosa. No hay que consentir al pecado. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay que tratar de alabar a Dios incluso con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo nuestro ser. No dejemos, no subestimemos al pecado. No digamos, no es nada, total, Dios me perdona. No, hay que tratar de estar limpios de pecado. Y tenemos que permanecer en Dios con la ayuda de Jesús. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo podemos ser vencedores? Si confiamos en Jesús. Somos más que vencedores si nos aferramos a Dios. Y debemos confiar en la ayuda de Jesús. Debemos estar aferrados, confiados, con fe. Antes de todas estas cosas, somos, más que vencedores, ¿sí? Por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo. Y para terminar esta lección, ¿sí? Tenemos que hacer un compromiso de fe, un compromiso personal. Y la pregunta es, ¿procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado? Esta es una decisión personal. Una decisión personal que ustedes le dicen a Dios, Señor, quiero que me limpies de todo pecado. Somos pecadores ya por naturaleza, tendemos a pecar, pero decirle a Dios, Señor, quiero estar de tu lado, quiero aferrarme a ti, dame fuerzas para vencer y resistir al diablo. Resulta que había un hombre que iba por el camino y en el camino encontró una serpiente congelada. Y dijo, ay, pobrecita la serpiente, está congelada. Entonces agarró la serpiente y dijo, la voy a abrigar. Y la serpiente le decía, sí, ayúdame, por favor, ayúdame. Y entonces este hombre agarró la serpiente, la trató de abrigar, de cuidarla. Y cuando la serpiente ya estaba, este caminante lo puso tipo en su pecho y trató de darle calor. Y una vez que la serpiente ya estaba abrigadita y retomó fuerzas, ¿qué hizo? Lo picó al caminante. Así es el diablo. Si uno se involucra con el pecado, si uno acaricia el pecado, si uno se siente cómodo con el pecado lo único que nos hace, nos pica, nos destruye como esta serpiente. Y en el momento que menos nos esperamos. No juguemos con el pecado. El pecado es pecado y nos aleja de Dios. Entonces, a modo de resumen, ¿quién es el autor del pecado?
Satanás, ¿sí? El diablo es Lucifer. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley, quebrar la ley de Dios. Dios nos da 10 mandamientos, Dios nos da su Biblia, Dios nos da consejos en la Biblia. Y si no escuchamos, desobedecemos, estamos pecando, transgrediendo la ley. La Biblia nos dice qué está bien y qué está mal. Nosotros decidimos. Dios nos da la libertad de elegir y podemos aceptar a Jesús o rechazar. ¿Qué pasa si rechazamos a Jesús? Tenemos las consecuencias. Vamos a vivir sin paz, separados de Dios, siervos del mal, esclavos del mal, y nos lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces, ojalá que podamos armarnos de la armadura de Dios. Podemos aferrarnos a Dios, a su palabra, quien nos da la armadura, su coraza de protección, su manto de justicia y perdón. Y al someternos a Dios, podemos resistir al enemigo y el enemigo huye. Si hay alguna dificultad, algún día tenés miedo, algún día estás triste, algún día necesitas un apoyo, no dudes en ponerte de rodillas. Suplicale a Dios que Dios te dirija, que Dios te ayude y pone todas tus flaquezas, todas tus debilidades, tus miedos a los pies de Jesús. Y dice que cuando uno se arrodilla, invoca el nombre de Dios, el diablo huye inmediatamente, tiene miedo. ¿Cómo podés vencer? Ponete la armadura que solo Dios nos puede dar. Los animo a que cada día podamos ponernos la armadura de Dios, podamos buscar a Dios cada mañana y hacer de Dios, de nuestra comunión, de nuestra vida espiritual, nuestra primer obligación en el día. Te levantás y te motivo a que cada mañana abras tus ojos y des gracias a Dios por el día. Ahí en tu cama, cuando te despertás, pedile a Dios, decirle gracias, Señor, gracias porque me ayudaste a despertarme, acompáñame durante el día, pongámonos en manos de Dios para que Dios nos dirija. Y también un consejo es que en ese momento que oramos, también podamos dedicar 5 minutitos, aunque sea, a Dios. Y capaz decís, bueno, está bien, voy a leer la Biblia a la mañana o en algún momento del día y no sabes qué leer, tenés la Biblia y decís, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Bueno, acá en la lección, en este PDF que les mandé, al final hay una sección que dice comunión. Cada lección tiene y te da unos consejos de qué podemos estudiar cada día, ¿sí? Cada día es algo cortito, por ejemplo, 2 versículos, nada, menos de 5 minutos, ¿sí? Y podemos leerlo y tener una comunión personal con Dios. Acá, esta lección nos da 7 consejos de qué leer cada mañana y tenemos, por ejemplo, para domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y yo la semana que viene, cuando les mando la otra lección, tenemos también otra lista de consejos de qué leer cada día. Así que los motivo a que cada día podamos tener una comunión personal con Dios. Si nosotros lográramos ponernos y leer la Biblia y estudiar y orar todos los días, por 21 días o 30 días, después de ese tiempo vamos a formar un hábito después de 21 días. Los motivo para que lo puedan hacer y podamos fortalecer también nuestra fe. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Vos sos vencedora, yo soy vencedora por Cristo, ¿sí? O vos, a los chicos. Muy bien, ojalá que esto lo podamos compartir con más personas, más hermanos, esto que aprendemos y podamos realmente someternos y ponernos en las manos de Dios. Y bueno, acá mi fondo, que está, mi fondo fue del ángel de Lucifer caído que Dios lo echó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestra luz es Jesús. Y ojalá que nos podamos todos aferrar siempre a Dios. Y les quiero mostrar algo que les voy a enviar al grupo para que, a ver si lo encuentro. Bueno, no importa. Les voy a mandar un link que es para mirar un documental
de cómo fue esta guerra en el cielo, cómo continúa acá en la tierra. Ayer miramos un pedacito chiquitito, o les voy a mandar el link para que ahora después de esta clase puedan verlo. Tarda creo que algo de 40 minutos, súper interesante. No lo dejen de ver, ¿sí? Lo voy a mandar al grupo. Y bueno, vamos a hacer una última oración para terminar. ¿Hay algún pedido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hablamos? ¿Algo que les gustaría compartir? Y quisieran que lo aclare o algo, o alguna pregunta, si no también algún pedido de oración, algún agradecimiento. Ahora es el momento que podemos compartir y hablar antes de orar. Caro. Sí, Ari. ¿Cómo estás? Yo quiero agradecer a Jesús por ayudarme con mi hijita, viste que estaba desesperada consiguiendo los estudios y eso, y finalmente pude conseguirlos. Muy bien, vamos a orar por eso. ¿Cómo se llama también tu hija? Sol. Sol, muy bien, vamos a orar por Sol. ¿Alguien más que quisiera pedir algo? Un pedido de oración, agradecimiento. Yo, miren, tengo ya mi listita, no sé si se ve, de oración. Ahí no sé si se ve por los hermanos que están participando. Yo estoy orando todos los días. Y el que quiera algún pedido más, yo lo voy a poner acá en mi lista, así oro durante la semana. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente por esta oportunidad de poder estudiar más de ti, Padre. Te quiero pedir que nos acompañes durante esta semana que está por empezar, que nos ayudes, Padre, a poder hacer tu voluntad, a poder comprometernos contigo, a poder aferrarnos a ti. Y te quiero, Señor, agradecer también porque Araceli, ella pudo conseguir ese estudio que estaba buscando para su hija, por la obra social. Y también, Padre, te quiero pedir por Sol, para que tú la ayudes, para que ella pueda desarrollarse y crecer, con tu protección, tu ayuda, y Señor, tú sé su profesor, su maestro, a ella y también a su hermanita, Señor. Te suplico que la ayudes a Ari para que sea la mejor madre, Señor, que ellas puedan tener y que pueda dirigirlas en tu camino también. Te quiero pedir por todos los presentes, Padre, por María Elena, también América, que hoy no vino. Te quiero agradecer porque María también está acá acompañándonos. Señor, también Joana, que se conectó, te quiero pedir por ella. También, Señor, por Eladio y también por los hermanos que capaz me estoy olvidando, Señor, pero tú los conoces individualmente a cada uno. Te quiero suplicar que tú estés actuando en sus vidas, en sus decisiones. Padre, ayer también María Elena pidió por el empleo. Hay personas que necesitan buscar trabajo, también por la salud de todos, Padre, en este momento de crisis. Te suplico que tú protejas a tus hijos, Señor. Y también trae a tu redil a todos los hijos que están por ahí perdidos en el mundo y tú los conoces y sabes quiénes son los que te están buscando. Señor, nos ponemos en tus brazos de amor y te suplico que tú dirijas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Los espero la semana que viene. Les mando un beso grande. Bendiciones, bendiciones a todos. Chao. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias, igualmente, bendiciones. Bendiciones, chao, chao, bendiciones. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.